Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca hoy en Venezuela. Los hechos, la inseguridad, una de las problemáticas que más agobia a la nación suramericana. El homicidio de 2 hombres cercanos al líder opositor Leopoldo López y al alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, y el secuestro de la periodista de Globovisión, Nairobi Pinto, son algunos de los casos más recientes. Por supuesto, hay un debate. Lo ocurrido continúa impulsando a miles de manifestantes a las calles para pedir mayor protección por parte del gobierno, mientras que algunos aseguran que estos casos tienen razones políticas de fondo, por lo que piden exhaustivas investigaciones. El foco de la atención ciudadana se desplazó hacia el conflicto político, mientras las cifras de inseguridad en Venezuela siguen rampantes. Y empezamos con nuestro primer tema de hoy, porque durante marzo 445 personas murieron en hechos violentos en Venezuela. Para algunos analistas, estas cifras revelan el verdadero panorama de la nación, donde al pasar de los días las personas se sienten más inseguras. Entre las víctimas fatales más recientes están 2 hombres que estaban fuertemente vinculados con líderes de la oposición. Venezuela, uno de los países más violentos del mundo. La fuerte crisis de inseguridad en la nación suramericana fue uno de los detonantes que generó la masiva ola de manifestaciones por parte de estudiantes venezolanos que piden más protección a las autoridades, no solo en los centros educativos, sino también en las calles. Esto debido a una serie de casos que han generado repudio de la comunidad venezolana. Entre ellos está el doble homicidio de Gustavo José Jiménez Sousi, de 40 años de edad, y Luis Daniel Gómez Barahona, de 36 años, hombres cercanos a los dirigentes opositores Carlos Ocariz, alcalde del municipio de Sucre, y Leopoldo López. Las víctimas habrían sido secuestradas el sábado en la noche, cuando realizaban un recorrido en bicicleta en los alrededores del Parque Nacional El Ávila, en el norte de Caracas. Según las autoridades, aunque delincuentes pidieron una fuerte suma de dinero por su liberación, los 2 hombres fueron asesinados horas después. A este caso se le suma el del secuestro de la periodista de Globovisión Nairobi Pinto, quien se desempeña como la jefe de corresponsalía del canal venezolano. Ella fue raptada el domingo en la salida de su domicilio en Caracas por 2 encapuchados armados. Según informaron las autoridades, hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero o sus captores. A estos casos de extrema violencia se suma a la lista de trágicos hechos violentos como la muerte de la ex Miss Venezuela Mónica Espir, quien fue asesinada el pasado 8 de enero en una autopista del estado Carabobo, cuando delincuentes le dispararon para hurtar su vehículo. Ante este panorama, Venezuela ha sido calificada como uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios que, según el Observatorio de Violencia de Venezuela, llegan a los 80 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a estas cifras, el gobierno de Nicolás Maduro afirma que la violencia delictiva en la nación se ha reducido. Calcula que en 2013 solo 11.000 personas perdieron la vida en hechos violentos, cifra que va en contra de las emitidas por el Observatorio Venezolano de Violencia, que calcula el asesinato de al menos 25.000 ciudadanos. A lo largo del 2013 también se presentaron al menos 1.300 denuncias de secuestros extorsivos. Vamos a establecer contacto a esta hora con Danilo Nava. Él es primo de Nairobi Pinto, la periodista de Globovisión recientemente secuestrada. Señor Nava, gracias por su tiempo. Sin duda entendemos por lo que están pasando y realmente le agradecemos que haya tenido y tenga este contacto con nosotros. ¿Cuál es la situación actual, señor Nava? ¿Ustedes tienen o alguna pista o algún indicio o alguien ha tratado de comunicarse con ustedes respecto al secuestro de su prima, de la periodista? Hola, Andrea. Sí, bueno, gracias primero por tener en consideración con lo que está pasando y todo. Bueno, hasta ahora no tenemos ningún indicio, nadie se ha comunicado con mis tíos sobre Nairobi y ya van más de 30, 40 horas sin saber nada de ella. Su prima, entiendo, es periodista de Globovisión.
¿Cómo sucedió? Porque hay cuestiones encontradas, incluso ya el gobierno ha dicho que en el lugar donde fue secuestrada en Nairobi había unas guarimbas y entonces ahí están como sin tener claro realmente qué fue lo que pasó. De primera mano, ¿qué fue lo que sucedió el momento en que Nairobi fue secuestrada? ¿Cómo fue secuestrada? ¿Dónde fue secuestrada? Bueno, ella fue secuestrada un domingo, como a eso de las 4:30 de la tarde. Ella estaba con mi tío y mi primo, su hermano. Ella estaba llegando y van a bajar bolsas del mercado, ¿no? Luego de hacer un mercado más o menos a esa hora. Y luego los abordan unos sujetos encapuchados todos, los apuntan a todos y se llevan a Nairobi en un carro azul. No sé, la declaración del ministro que había un guarimbas por ahí por esa zona, de verdad no te sabría afirmar o negar porque yo estoy en otro estado, pero las circunstancias de secuestro, el primer año, pues fue eso, pues estaban llegando al apartamento luego de hacer mercado, una actividad muy normal de todos los días y donde abordan a ella, a mi primo y a mi tío. Sí. Mientras que tratamos de arreglar la comunicación, señor Nava, quiero que escuchemos lo que dijo el ministro de Seguridad, entiendo, respecto al secuestro de Nairobi. Nos llama la atención que han ocurrido varios delitos en este mismo sitio. Se han denunciado varios robos y hubo un intento de secuestro frustrado cercano al lugar en días anteriores. Corrijo, el ministro de Justicia. Señor Nava, ¿qué opina usted de estas declaraciones? Señor Nava, ¿qué opina usted de estas declaraciones del ministro? Bueno, la verdad es que nosotros lo único que nos queda es confiar como familia que todo eso se esté realizando de manera rápida y sistemática, como dije que puede, o sea, que se está dando, que tengan indicios y que todo. Lo único que a nosotros nos importa como familia es que Nairobi esté de vuelta con nosotros, sana y salva, por supuesto. Nairobi tenía personas que la habían amenazado, llevaba algún tema complejo como periodista de Globovisión que pudiera llevar a una pista o decir que por esta razón pudo haber sido secuestrada. Bueno, ella dentro del canal, como se ha visto en los diferentes reportajes, ella es jefe de corresponsalía de Globovisión. Y bueno, que yo sepa, nunca ha tenido problemas con ninguno de sus compañeros, tal vez con el tipo de contenido que ella maneje, ¿no? Capaz dentro del gremio periodístico siempre hay alguien que está en desacuerdo con tu trabajo, la forma que hiciste un título o una cosa, pero creemos que más allá de eso, no. Incluso mi tío, que habla mucho con ella no me dice que hay algo, que ella tenía problemas o algo. Hay un tema que se está abarcando en estos momentos, es que mientras la atención de los ciudadanos está en las calles, por supuesto por el conflicto político, el tema de la inseguridad sigue en repunte en Venezuela. Y ese fue uno de los principales aspectos por lo que la gente, según eso, salió a las calles a manifestarse por la inseguridad en Venezuela. ¿Cómo está el tema de la inseguridad hoy por hoy? ¿Cómo está el tema de la inseguridad hoy por hoy en Venezuela? Bueno, este es un tema bastante delicado, pues ahora en estos días. Dicen que puede haber sido, por lo menos en el caso de Nairobi, AMPA común o algo, pero no sé, hay como uno tal vez como familia o algo, siente que hay piezas que no terminan de encajar, ¿no? El tema de la seguridad aquí en Venezuela es un poco
un poco delicado, sí. Las cosas están, o sea, hay que tener mucho cuidado en las calles y todo. Voy a agradecer a Danilo Nava, el primo de Nairobi Pinto, la periodista de Globovisión, recientemente secuestrada. Señor Nava, gracias por su tiempo. Nuevamente le digo, entendemos la situación por la que ustedes están pasando en estos momentos y le agradecemos realmente esta comunicación. Muy amable. Ok, muchas gracias, Andrea. Vamos a debatir ese tema. Saludos desde Caracas, Venezuela, Javier Ignacio Mallorca. Él es integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, periodista especializado en criminalística, reportero del diario El Nacional. Y también me acompaña Elvis Amoroso, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, presidente de la Comisión de Política Interior. Señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, señor Mallorca. Voy a empezar por usted. Hay que dividir, y yo creo que eso es importante para nuestros televidentes. ¿Por qué? Quiero hacer una aclaración por las imágenes que estamos viendo en estos momentos, hace minutos, aquí en Suma la Noticia, sobre la represión en las protestas. Eso es una cuestión, incluso ha sido analizada por organismos internacionales, como que en Venezuela se están violando los derechos humanos respecto a esas imágenes que estábamos viendo. Lo otro son incidentes que ocurren, como lo que hablábamos, secuestros, asesinatos, por ejemplo, el de las 2 personas que ocurrieron en el parque. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en diálogo con NTN 24, David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo y dirigente nacional del Partido Voluntad Popular, señaló que el oficialismo en Venezuela debe dar respuesta sobre este doble homicidio de los hombres cercanos a los líderes de la oposición venezolana. Esto fue lo que dijo. Caracas es la capital más peligrosa del mundo por su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. No se distingue cuando una bala atraviesa a un simpatizante del oficialismo, a quienes estamos en la oposición, pero sí resulta bastante extraño que a esta hora todavía el gobierno nacional no haya dado una respuesta o un pronunciamiento ante este hecho tan lamentable y de 2 personas tan cercanas a no solo Leopoldo López, sino también al alcalde Carlos Ocarí del municipio de Sucre. Y con eso, señor Mallorca, hago la aclaración para no mezclar 2 cosas que están pasando en Venezuela y con las que también empecé este debate, que es decir, el foco de la atención ciudadana sí está enfocada en ese conflicto que estábamos viendo, pero las cifras de inseguridad pues siguen rampantes en Venezuela. Ahora, hablábamos de estos 2 casos. Hasta el momento se le atribuyen los asesinatos al AMPA Común. Voluntad Popular ha dicho que no descarta, que haya un móvil, que exista un móvil político detrás de esto. ¿Es muy pronto para hablar de las 2 cosas, del móvil político o de un AMPA común? Sí, es pronto. Algún error que hubo en la intro que ustedes hicieron. Las víctimas en este caso, Gustavo, José Jiménez y Luis Daniel Gómez, murieron antes de que los captores hicieran algún contacto con los familiares. Ahora uno después dice, bueno, lo que estaban negociando era prácticamente cadáveres, pero obviamente porque los familiares no sabían lo que había ocurrido. Entonces uno puede estar ante la acción de secuestradores, uno puede estar ante la acción de simples asaltantes que hay que aclararlo, en ese parque nacional han estado operando con muchísima frecuencia durante los últimos meses. Hemos tenido 2 o 3 casos que hemos conocido directamente, aparte de este, pero también no se puede descartar el móvil político. Yo preferiría en este caso esperar a que surja nueva evidencia. Hay elementos sumamente extraños en este caso, como por qué, por ejemplo, si se habla de un robo, pues dejaron alrededor de las víctimas muchos objetos de valor. Quizá porque podían contribuir a identificar a los captores. Bueno, eso hay que investigarlo. ¿Por qué si se trata de un secuestro se mata a las personas que se están negociando? Esa es otra cosa sumamente extraña. Y luego, bueno, la forma como esto ha sido manejado pues no contribuye para nada a la resolución del enigma que es la investigación. Y como están las cosas, diputado Amoroso, le agradezco por haber atendido nuestra llamada. Como decía, hasta el momento se atribuye estos asesinatos al AMPA común. Voluntad Popular ha dicho que no descarta que sea un móvil político. Como están las cosas en estos momentos en Venezuela, ¿existen condiciones para que se extiendan, o sea, realicen investigaciones serias, justas, para que la justicia en realidad haga su trabajo? Bueno, la Policía Técnica Judicial venezolana es bastante serio, ¿no? La policía bien reconocida a nivel mundial, ¿no? Por su seriedad. Yo creo que ahí sería ridículo pensar
involucrar esto con un hecho político, ¿no? Porque que es lamentable, ¿no? Que uno tenga que estar hablando en este momento de 2 muertes, estar metiendo un ingrediente político ahí. Pero si es un ingrediente político, tiene que revisarlo, entonces tiene que revisarse la oposición, porque ese municipio pertenece a la oposición y esa gobernación donde ocurrió el hecho pertenece a la oposición o la gobierna la oposición. Entonces no entiendo si es un móvil político y ellos son los jefes de la policía ahí, ¿qué pasó que no actuaron en ese caso? Y si es un problema de inseguridad o de AMPA común y lo quieren involucrar también como un hecho, como una situación de la que viene diciendo la oposición sobre el problema de inseguridad, también ese es un municipio que lo gobierna la oposición y el alcalde de ahí es de la oposición. Entonces yo lo que creo que lo más sano es dejar esas ridiculeces que hay algunos sectores que inmediatamente quieren involucrar todo lo que pasa aquí en la vida política. Yo creo que más bien el daño que le han hecho a Venezuela es personas que no son políticos involucrándose en la política y ahí han puesto la torta y lo que han creado es angustia, lo que han creado es odio entre los mismos venezolanos porque no tienen ningún tipo de capacidad para disentir en lo que es la política. Porque nosotros los políticos, incluso aquí mismo en la Asamblea Nacional, sabemos que objetamos en la posición política o la ideología política del contrario, más no en lo personal. En lo personal podemos ser compadres, podemos ser amigos, podemos estar en los cumpleaños de los hijos y todo eso, y no hablamos de política porque sabemos diferenciar lo que es la política de la vida común. Y eso le ha hecho mucho daño a nuestro país, que todo el mundo o cualquier persona, sea abogado, sea médico, cualquier cosa, la quieren llevar al mundo político, como el caso de estos asesinatos. Nosotros lo que tenemos que repudiar esos asesinatos, y si son, venga de donde venga. Si es un hecho así, como están diciendo, que sea político, si es un hecho del AMPA común, o si es un hecho pasional, lo que pudiera ser, hay que dejar a los cuerpos de seguridad que hagan la investigación para nosotros poder pronunciarnos en relación a este punto. Porque si no, dejamos de ser serios cuando se hace planteamientos de este tipo. Yo soy psicólogo forense y siempre, antes de emitir y soy abogado también, antes de emitir cualquier pronunciamiento, sencillamente lo que le corresponde a uno, cuando uno es un profesional serio, es esperar la investigación de los cuerpos técnicos judiciales que son los responsables de dar el veredicto en relación a este caso y la Fiscalía General de la República. Diputado Moroso, ayúdeme con una pausa. Ayúdeme con una pausa. Tengo que revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas, a quienes les hemos preguntado por el tema que estamos tratando hoy, el asesinato de 2 personas, el secuestro de una periodista de Globovisión y qué ha pasado con la inseguridad en Venezuela. Carlos Grossman nos comenta: impunidad al 100%, mientras tanto el gobierno repleto de escoltas. Javier Rangel dice: es increíble, pero a pesar de que el ministro Miguel Rodríguez implementa el plan Patria Segura, la inseguridad aumenta. Manuel Rojas también comenta: no solo la inseguridad es un problema, sino también el desabastecimiento por el que está pasando el país. Primera pausa, volvemos muy rápido. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Las protestas, como yo le preguntaba al señor Nava, señor Mallorca, voy a empezar por usted, se desencadenaron, entre otros puntos y entre otros temas, por la inseguridad por la que pasaba el país. Hoy por hoy parece no haber mejoría en este tema, o hay mejoría. ¿Cuál es la situación? Es bastante complejo porque esto habría que analizarlo delito a delito, pero en términos generales lo que hemos percibido, por lo menos en el indicador que uno puede manejar, que son las muertes violentas, es un incremento con respecto a los meses precedentes. Por ejemplo, en el Distrito Capital, comenzamos en enero con 13 muertes violentas en promedio diario. Luego en febrero fueron 14 muertes violentas. Y en marzo, que es el mes que ustedes citaban en la intro, fueron 15 muertes violentas promedio diario. Eso es más o menos lo que se está viendo en la actualidad en Caracas. Hubo además un repunte en materia de secuestros durante las últimas 2 semanas. Este asunto estaba como
paralizado, los secuestradores como que no estaban muy activos. A propósito, infiere uno de lo que es la conflictividad en las calles, que se inició el 12 de febrero. Hasta ese día, hasta el 12 de febrero, teníamos 44 secuestros, si la memoria no me falla, reportados ante la Policía Judicial. Y luego de este pequeño parón hubo un repunte y hoy en día estamos manejando una cifra de aproximadamente 54 secuestros reportados. Los últimos fueron mencionados por usted en su introducción, los que terminaron con la muerte de Gustavo José Jiménez y de Luis Daniel Gómez. Y además el de Nairobi, este es un caso bastante extraño, por cierto. Yo no me atrevería todavía a catalogarlo como secuestro, eso hay que esperar las investigaciones. Señor Amoroso, ¿el Plan Patria Segura ha tenido sus efectos positivos para el tema de la inseguridad en Venezuela? Sí, bueno, el problema de la seguridad en Venezuela es un problema bien delicado, ¿no? Está buscando soluciones de todo punto de vista. Nosotros, el presidente Nicolás Maduro, ha hecho esfuerzo para llamar a lo que es erradicar la violencia criminal. Se han aplicado algunas leyes que son de mediano plazo, como la ley de Sarne, pero una de las cosas que tiene que tenerse en cuenta es la voluntad política en el caso de erradicar la violencia criminal. Porque nosotros, ustedes se han hecho todas esas cosas, la oposición no se ha incorporado a ninguna de estas conferencias que se han hecho para erradicar la violencia criminal. Pero sin embargo vemos que cada vez que se captura a un delincuente, cada vez que estos delincuentes, secuestradores, asesinos, entonces viene la oposición también y empiezan a hacer alarde de que se están violando los derechos de esa persona, le sacan a la mamá, sacan a todo el mundo ahí y resulta que la persona tiene un prontuario de 5 entradas a la policía y toda esa serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que tiene que tratarse sin ningún tinte político para poder avanzar en verdaderamente erradicar lo que es la violencia criminal en nuestro país. Esto, sin embargo, se sigue haciendo esfuerzo para poder luchar contra eso. Fíjense ustedes, la seguridad, como en casi todos los países del mundo, depende de la seguridad ciudadana, depende de los policías y de las gobernaciones y de las alcaldías, que son los jefes de las policías en casi todo el mundo, ¿no? Y Venezuela, que ahora tiene una policía nacional que está funcionando hace unos 2 años para acá, pero es poca, porque está empezando a arrancar con eso, tiene pocos funcionarios. Pero los funcionarios verdaderamente policiales, los jefes de la policía, son los gobernadores y los alcaldes. Entonces vemos que, por ejemplo, el estado Miranda, que es uno de los estados que tiene mayor índice de criminalidad, precisamente lo gobierna es la oposición, lo gobierna el señor Capriles Radosky, ¿no? Entonces ahí ocurren todos los hechos violentos, entonces uno ve a el gobernador Capriles Radosky hablando de que el gobierno no hace nada para contrarrestar la delincuencia, y él es el jefe de la policía ahí en ese estado. Entonces se utiliza ese problema para hacer politiquería, y definitivamente el caso de la delincuencia, el caso de la violencia criminal no se puede tratar con tinte político porque ahí se distorsiona toda la realidad. Eso se tiene que trabajar conjunto, si es gobierno, oposición y el que no está con ninguno de los dos. Todos debemos actuar para poder erradicar eso, para dar información, dónde están los criminales y para evitar pues de que grupos violentos que han venido entrando al país y que son financiados por sectores fuera del país se conviertan en este paramilitarismo, que lo que acaba de decir ahorita el doctor que está hablando, precisamente en los últimos meses, porque ha entrado este grupo de personas que están creando violencia por parte de la oposición en nuestro país, que son tarifados, se ha aumentado el número de secuestros en nuestro país. Señor. Eso yo lo alerté porque Colombia ha vivido ese problema de que empezaron a fomentar el paramilitarismo y ahora son los paramilitares en Colombia los que secuestran, los que cobran vacunas, los que tienen extorsionado a la gente en la frontera colombiana y en la frontera venezolana. 2 puntos importantes, que el tema de la inseguridad ha tomado tintes políticos y el otro también señalando la responsabilidad de los gobernadores y los alcaldes, cuando quizás en todo este tiempo hemos visto que la responsabilidad que pide la oposición viene a que sea por parte solamente del gobierno. ¿Hay una responsabilidad compartida en este tema?
Efectivamente. A mí no me gusta analizar esto en términos de política partidista o de responsabilidad asignada únicamente a un solo factor. Pero hay que establecer algunos datos bien concretos de las pocas cifras que uno dispone. De los 20 municipios con las tasas de homicidios más altas del país, 16 están gobernados por alcaldes que son afectos al oficialismo. Este es un dato. Si bien es cierto que en el estado Miranda hay de las tasas de homicidios más altas del país, cuando uno se enfoca en términos de municipios, uno se da cuenta que la gran mayoría de estos están gobernados por el oficialismo. Entonces tenemos una especie de química extraña en la que oficialistas y opositores se ven obligados por la realidad a trazar acuerdos e intentar establecer procedimientos operativos que les permita afrontar este problema. Nicolás Maduro, es cierto, asumió como una bandera desde el inicio de su gobierno el problema de la inseguridad ciudadana. Y no es de extrañar que hoy en día las últimas encuestas le asignen a él la mayor responsabilidad por el incremento, por el auge de la inseguridad. Esto ha sido un arma de doble filo porque la gente percibe que las medidas que se han adoptado desde el gobierno central no han tenido el efecto esperado. Eso por una parte. Y por la otra hay un dato que también es muy cierto. La gran mayoría de las policías del país están en manos de entes de la administración descentralizada, es decir, pertenecen a gobernaciones y alcaldías. Pero no ha existido una mayor centralización del poder civil armado, es decir, del poder policial, que desde los últimos 4 o 5 años a propósito de la aprobación de la ley del servicio de policía. Le doy un dato concreto. Todos los directores de policía que designen las alcaldías y las gobernaciones tienen que ser aprobados previamente por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Eso por una parte. Y por la otra, a estas alturas, el cuerpo civil armado más importante del país es la Policía Nacional, que depende del Ministerio de Relaciones Interiores. Si a eso se le suma la Policía Judicial y el SEBIN, que en ocasiones actúa como auxiliar de policía, nosotros estamos hablando de un cuerpo civil armado a la orden del gobierno central que supera los 25.000 funcionarios. Voy a agradecer a Elvis Amoroso, él es diputado por el PSV, y también nos acompañó Javier Ignacio Mallorca, integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, periodista especializado en criminalística del diario El Nacional, por haber estado con nosotros aquí en Zoom a la Noticia. Revisamos las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter. Están ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado por el asesinato de estas 2 personas, el secuestro de una periodista y qué ha pasado con la inseguridad en Venezuela. Alberto Quiroga nos dice, hasta los mismos chavistas saben que desde que está Maduro hay un bajo nivel económico y la inseguridad ha aumentado. Carlos Montoya, uno de los principales problemas es que la alta inflación genera un desempleo mayor y el costo de vida incrementa. Ya regresamos con Zoom a la Noticia.